y mucho, pero mucho más. Bienvenido, Leopoldo Moró. ¿Cómo va, Leopoldo? Hola, ¿cómo Yo te andás? vengo a saludar. ¿Todo bien? Todo ¿Qué tal? muy bien, bien, bien. Bueno, encantada, aunque ya nos conocemos. Así es. Primera vez que venís aquí al estudio de Right Now. ¿Te gusta el Sí, estudio? está lindo el estudio. Sí. ¿Te pareció copado? Sí, sí, está más copado que el de abajo. Más copado que el de abajo. Un poco más intimista, quizás Así es, intenta hacer efectivamente, sí, esta situación. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cansado, supongo? Muy cansado, ha sido Sí. una semana brava. Sí, Una semana, bueno, todas estas últimas semanas han sido bravas, ¿no? sí. No solamente en la actividad del Congreso, que felizmente está, sobre todo la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores está más congelada, pero la de Diputados está activa. Pero además, bueno, como todos saben, estamos en plena campaña electoral, entonces se te suman Sí. las dos cosas y ya el cuerpo no resiste tanto. Bueno, pensaba yo, ¿cuál fue la primera vez que pisaste el Congreso? En el 83, cuando se reinicia el proceso democrático en Argentina, soy electo diputado nacional y, bueno, en realidad no. Pisé el Congreso muchísimo tiempo antes. Ya tendría 15, 16 años. Pero fui como público, digamos, a Sí. las galerías. Antes era habitual que se dejara ingresar a las galerías. Sí, sí. Tuve una muy mala experiencia. ¿Por qué? Porque terminé preso. No, Sí, un ratito en la comisaría del Congreso. no. Sí, porque se trataba una ley, era una ley que nosotros entendíamos que entregaba a la Siderurgia Nacional y se nos ocurrió ir al Congreso y desplegar una bandera argentina en los palcos cuando se estaba por iniciar la sesión y tirar Sí. volantes. No. Sí, y vino inmediatamente la policía y nos llevó a la comisaría del Congreso. Y lo sacó. Pero estuvimos un ratito, presidía la Cámara un señor de apellido Monjardín, que venía del radicalismo y se había ido al frondicismo, gobernaba Frondizi. Sí. Bueno, esa fue la primera vez que pisé el Congreso y fui un par de veces más, pero bueno, en mi actividad, en el 83 recién como diputado, ingresé al Congreso. Lógico, lógico. Y primero militaste, bueno, en la Unión Cívica Radical. Así es. ¿Empezaste de pibe en el colegio? ¿Cómo fue ese approach con la política? Empecé muy de pibe porque en mi casa, si bien mi padre y mi madre no militaban en partidos políticos, era una casa en la que se hablaba de política. Sí. Y medio mezclado, porque mi padre era muy antiperonista, mis tíos eran socialistas. Sí. Y bueno, era un tema de conversación en la mesa, en las reuniones familiares. Sí. Y bueno, esas cosas a mí el oído se me fue acostumbrando, Claro. digamos. Ya Fuiste afinando el oído. Fui afinando el oído, efectivamente, Sí. como si fuera un cantante. Y bueno, en el año 58 yo termino la escuela primaria, ingreso a la secundaria, y justo que ingreso a la secundaria se produce una conmoción estudiantil muy grande, que fue tal vez la más potente que hubo en la Argentina después de la reforma universitaria del 18, que fue una división que hubo entre lo que se denominaban los laicos y los libres. Sí. Era una discusión sobre la posibilidad de que las universidades privadas pudieran dar títulos habilitantes. Hasta ese momento no podían, las daban solamente las universidades nacionales, y además que se introdujera la enseñanza religiosa en los colegios. Claro. Bueno, eso produjo una división muy grande, Mirá. tan grande que hubo, yo te diría, 2 o 3 meses de parálisis en cuanto a las clases. Hubo una gran manifestación en el Congreso de 500.000 estudiantes. Y bueno, justo entro en ese momento de efervescencia y eso fue aumentando mi interés en la política. Sí. Y poco tiempo después conocí precisamente en el colegio secundario a unos chicos que ya militaban en la Juventud Radical. Y bueno, me fui inclinando y un día me apareció en un comité radical de San Isidro, que era el distrito en el que yo vivía, y ahí empecé a los 14, 15 años mi actividad. Ahí empezaste, ahí arrancaste, o sea, claro, siendo radical y de repente viraste, ¿no es cierto?, hacia un peronismo
Y con una lógica siempre más de izquierda, pues yo tengo entendido que a tu hija la corres por izquierda, por ejemplo, a nuestra querida Cecilia Moró. Sí, más que correr, sí, la corro por izquierda. Sí, ¿Ah, sí? Sí, pero no es que la corro por izquierda a propósito, sino claro. que yo vengo de otra generación. Lógico, yo vengo de la sí. generación del 70, 60, 70, que era una generación, digamos, más comprometida con la idea de que podíamos transformar el mundo, con las ideas de revoluciones estructurales más profundas. Sí. ¿Y no crees que ahora también los chicos pueden pensar que quieren transformar el mundo? Tal vez sí, pero desde otro lugar. Por eso aparece este fenómeno del anarcocapitalismo de derecha, con el que por lo menos coyunturalmente se identifican. En realidad, distintas generaciones tienen su propia impronta, ¿no? Sí. Por ejemplo, hubo una generación que con la vuelta de la democracia se comprometió muy fuerte con el alfonsinismo. Sí, claro. Y tan fuerte fue que dio vuelta al resultado electoral histórico. Hasta ese momento, siempre que había una elección, donde no hubiera... Mirá las fotos que estamos pasando. Esta es del 85, y esta cuando le hizo Cecilia en la Cámara de Diputados de la provincia, lo declaró a Raúl ciudadano ilustre. Y esta es del 85 en la Quinta de Olivos, en un banco en la Quinta de Olivos. Qué buenas fotos. Muy lindas fotos, la verdad que sí. Sí, mira esta. Además, Raúl era un tipo muy cálido, más allá de sus condiciones políticas, que las tenía y mucho, tenía una gran calidez humana. Bueno, y te decía, entonces, cada generación tiene un distinto tipo de compromiso, ¿no? En el 83, bueno, hubo un compromiso muy fuerte con el alfonsinismo. Los chicos daban vuelta al voto tradicional de los padres en favor de Alfonsín. Claro. Alfonsín saca el 52% de los votos, lo que no significaba que hubiera 52% de radicales. Lo votaron muchos peronistas, por ejemplo. Claro. Después hubo un fuerte compromiso con el kirchnerismo de la juventud. Sí. También allí hubo un momento tanto con Néstor como Cristina, donde la gente joven asumió un compromiso político muy fuerte. Se politizó toda esa generación. Y bueno, ahora viene otro tipo de politización. Aparece este fenómeno del anarcocapitalismo, del reclamo de libertad, que yo creo que es un reclamo de una libertad demasiado individualista. Yo la concibo a la libertad como algo colectivo. Precisamente Alfonsín decía que este liberalismo extremo, como el que propone, por ejemplo, Milei, se puede asimilar a la idea del gallinero libre para que el zorro libre se coma las gallinas libres, ¿no? Porque es la idea de del triunfo del más fuerte en la selva. Sí, sí. La idea de la meritocracia, la idea de que todo se hace desde tu individualidad, sos vos y el celular. Sí, tal cual. Y bueno, nada, pero son procesos de politización. Entonces yo vengo signado por aquella etapa de la década del 60, 70, ¿no? Totalmente. Bueno, y hablando justamente de este cambio de paradigma, quizás, ¿no? Igual lo loco es que en esta famosa sesión del Congreso donde se vota ahora, recientemente, esta reforma de la ley de impuesto a las ganancias, por ejemplo, Milei termina votando como ustedes. Así es. Bueno, y la izquierda, ¿no? Y la izquierda también, sí. Pero eso no es que deviene, como alguno quiso instalarlo, como deviene de un pacto, sino que deviene de una circunstancia que es que Milei dice que está en contra de todos los impuestos. Sí. Absolutamente en contra de todos los impuestos. La izquierda, es decir, la izquierda representada por Miriam Bregman, etcétera, dice, bueno, nosotros lo hacemos en favor de los trabajadores. Y bueno, y nosotros también lo hacemos en favor de un segmento de los trabajadores que venían teniendo, digamos, esta carga que significaba pagar impuestos a las ganancias, que era mucho menor que la que heredamos del macrismo. Porque Macri casualmente había en la campaña electoral había planteado que él iba a derogar el impuesto. A sacarla. Exactamente, sí. Eliminarlo. Eliminarlo. Y no solo no lo eliminó, sino que cuando él toma el gobierno había 1 millón de trabajadores comprendidos en el impuesto a la ganancia, y cuando se va del gobierno había 2,5 millones de trabajadores. Nosotros lo habíamos bajado a 800.000, que son los que ahora definitivamente ya no van a pagar más. Queda un segmento muy pequeño de 90.000,
pero que son CEOs de las empresas o gerentes. Ya no se va a llamar impuesto a las ganancias, sino que se va a llamar impuesto a los altos ingresos. Perfecto. Ya se elimina definitivamente la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Bueno, pero fue esto, una coincidencia desde distintos lugares ideológicos Claro. que dio como resultado que se derogara el impuesto a las ganancias. Sí. Y es un paso muy importante porque si bien son 800.000 trabajadores, hay que pensar que ese ingreso extra que van a tener como consecuencia de la derogación del impuesto a las ganancias, que oscila entre un 20 o un 30% de sus salarios, que son salarios relativamente elevados, van a ir al bolsillo y del bolsillo al consumo. Totalmente. Y en el consumo eso va a beneficiar a pequeñas y medianas empresas, a comerciantes, a los que trabajan en esos comercios como empleados. Y además esto viene acompañado de otra medida que es mucho más importante y progresista, que es la devolución del IVA. Claro. Porque eso beneficia a sectores aún de menores recursos que los que venían pagando impuestos a las ganancias. Totalmente. Eso beneficia a trabajadores que cobran menos de 700.000 pesos, a jubilados. ¿Qué es esto que estuvieron tratando de explicar, ¿no es cierto? Que se te va a reintegrar con un tope de hasta 18.000 pesos. Sí, pero no por grupo familiar. No por grupo familiar. Sino por persona. Exacto. O sea, que si en el grupo familiar, suponete, trabaja el marido y la mujer, cada uno de ellos tiene su tarjeta de débito Sí. o cuenta DNI, porque también a través de la cuenta DNI podés hacerlo, se duplica el beneficio. En vez de 18.000 pesos van a ser 36.000 pesos. Totalmente. Por grupo familiar. Exactamente. Bueno, acá estábamos viendo, ¿no?, algunos de los apoyos a esta media sanción en diputados de quienes habían apoyado esta reforma de la ley de impuesto a las ganancias. ¿Y por qué esto de dar la nota, no? ¿Qué sentiste? O sea, ¿ya lo veías venir que la oposición iba a votar en contra? O sea, ¿qué pensaste? A ver, era natural que ocurriera. En primer lugar porque Juntos por el Cambio, y no todos Juntos por el Cambio, ayer también se le quebró la sesión, pero la mayoría de Juntos por el Cambio en realidad está allí para defender los intereses de los sectores de mayores recursos. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando nosotros propusimos, y al final logramos después de un año muy fatigoso en ese sentido, el famoso aporte a las grandes fortunas. Vos recordás que fue un debate que duró mucho tiempo, el famoso tema del aporte a las grandes fortunas, etc. Bueno, Juntos por el Cambio votó en contra. Ese aporte, que además lo reclamamos en plena pandemia, era un aporte solidario de quienes tenían más, no solamente... Tal cual. Tal cual. El detalle de que fue en un momento crítico también. Pero claro. Pero bueno, hubo mucha resistencia. Sí. Y Juntos por el Cambio era el bastión de la resistencia de los más ricos a hacer ese aporte. Sí. Pero vos fíjate ese aporte dónde termina derivando, además de atender la cuestión sanitaria. Es el que financia la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Mira. Que es la obra de infraestructura más grande que se ha hecho en la Argentina en los últimos 40 años. Claro. Ahí hay una diferencia muy grande, por ejemplo, con el macrismo. El macrismo nos endeudó a los argentinos en más de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario y en 60.000 con acreedores privados. ¿Qué quedó de todo eso? Un par de bicisendas en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, sin endeudar a los argentinos, con el aporte de las grandes fortunas, construimos este gasoducto que, te reitero, es la obra de infraestructura más grande de la historia de los últimos 40 años en Argentina y que nos va a dar un enorme beneficio, no solamente porque extiende el servicio de gas a todo el país, sino porque vamos a poder exportar gas a todos nuestros vecinos, lo que significa muchas divisas. También ellos se opusieron a lo que nosotros 2 veces intentamos, y ayer, o mejor dicho, el otro día en la sesión también se lo planteamos, que es terminar con el privilegio de los jueces que no pagan impuestos a las ganancias. Claro. ¿Sabés cuánto significaría si los jueces pagaran impuestos a las ganancias para el año que viene? Un ingreso de 550.000 millones de pesos. Yendo un poco a tu familia y a tu vida, ¿no? Nosotros la entrevistamos a Cecilia acá y bueno, te decía eso a modo de chiste, ¿no? Que ella nos contó que quizás vos la corres por izquierda. ¿Qué es lo que te gusta de la carrera de Cecilia en este caso, no? Y Cecilia hizo un camino muy parecido al que hice yo. Primero, se comprometió con la política desde muy chiquita.
desde muy chiquita. ¿Ya te la veías venir vos? Pero ¿cómo no me la veía venir si me agarraba del pantalón y se venía conmigo a todos los actos, las reuniones? Le encantaba. Le encantaba. Acá está, bueno, la vemos en lo que fue ella presidiendo la sesión en el Congreso. ¿Te da orgullo verla? ¿Te parece normal? Viste que uno también se acostumbra a algunas cosas. Me parece normal, pero sí lo que me dio orgullo es que fuera la primera mujer que presidía la Cámara de Diputados en la historia argentina. Sí. Toda su actividad me parece normal porque me pareció normal desde chiquita cuando ella ya se me agarraba del pantalón y se venía conmigo a las actividades. ¿Y nunca te dio decirle, no, dedícate a otra cosa, No, Ceci? No, apoyaste a full. No, sí. ¡Ay, mira esta foto! Sí. ¡Qué buenas fotos! Sí. ¡Qué buenas fotos! Bueno, ahí la tenés, ¿ves? Bien chiquitita. Sí. A Carmela y a Cecilia Sí, y a sí, tus sí. dos varones, ¿no? Bueno, acá está la familia completa, ¿no? Sí, bueno, Supongo. Carmela también milita. Claro. Bueno, todos militan en realidad. Juan también. Esa foto, mira qué Sí. divina. Sí, Me encanta. Sí, también, qué buenos recuerdos. Hermosa. Y además siempre te rodeaste de gente que tuviera que ver con la política, porque hasta las parejas, los novios de tus hijas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, seré un imán de atracción. Una fiesta de los Leopold, de los Moró sería como, ¿no? No, lo que pasa es que, a ver, yo he tomado siempre la política como una vocación, ¿no? Sí. Es decir, vocación y pasión. Y yo digo que hay políticos de vocación y políticos de ocasión. Claro. Son estrellas fugaces que aparecen, aprovechan una determinada circunstancia. Y siguen. Y siguen, pero bueno, uno tiene una vocación, que es distinto. Y esa vocación la he ejercido siempre con mucha pasión. Sí. Pero sos apasionado, digamos, al punto de calentarte mucho, así, de ofuscarte, de ponerte... Ofuscarme no, ponerme intenso a veces intenso. sí. Pero no, Me gustó lo de intenso, está bueno, sí, está pero, bueno. no, pero no ofuscarme. Porque Sí. yo creo que a la política hay que disociarla de la violencia, incluso Lógico. incluso de la simbólica. Lógico. Porque siempre la simbólica precede a la violencia material. Totalmente de acuerdo. Pará, te tenemos a vos en un momento apasionado, en plena sesión. ¿Lo vemos? ¿Te parece? Dale. A Menos ver, mal Dire. que es en una sesión. Ahora, la verdad, presidente, es una verdadera vergüenza el papel que juega esta diputada y le hace jugar al Congreso Nacional. Es una vergüenza. Esta señora es la que promueve la violencia política en la Argentina. Entonces, señor presidente, terminemos con las macanas. Acá se dice que el gobierno llenó de kirchneristas tela. No, presidente. El gobierno llenó las carnicerías de la Argentina, el gobierno llenó las fábricas de la Argentina, el gobierno llenó los comercios de la Argentina. De eso estaba lleno la Argentina entre el 2003 y el 2015, hasta que llegaron ustedes y destruyeron el aparato productivo y han desquiciado la Argentina, que está tan desquiciada como esa diputada. Ese es el reflejo del desquicio de la Argentina. Gracias, está un poco intenso. Ahí estás, intenso. Sí. Sí. Pero más de ahí no pasa, o sea, como... No. Lo que pasa es que los debates en la Cámara depende del momento y del ambiente y de la coyuntura política. A veces tienen mayor o menor grado de lógico. intensidad, ¿no? Sí. Pero bueno, son un canal democrático, digamos. Sí, ¿no? claro. Está muy bien. Esto ocurre en todos los parlamentos del mundo. Sí, por otra obvio, parte. obvio. También sucede que se emocionan a veces, incluso ustedes, los animales políticos Sí, del Congreso. Sí, sobre todo cuando Sí. no especulás con la política. Claro. Digamos, ¿no? Por eso te digo que yo tomo mi vocación política con pasión. Y lo he hecho siempre a lo largo de mi vida. Por supuesto, esto no significa que uno no ha cometido errores, no ha tenido Tal cual, equivocaciones. tal cual. Pero he intentado a lo largo de toda mi militancia de ser coherente. Sí, He sí. hecho el esfuerzo de ser coherente. Te entiendo. Probablemente a veces no lo he sido o en algunas circunstancias no ha parecido de esa manera, pero he hecho ese intento. Bueno, yo creo que parte de esta pasión te viene obviamente de tus raíces radicales y sin lugar a dudas fue algo que te emocionó al referirse a Raúl Alfonsín en esta sesión. Mira, lo vemos. A ver. Jamás difamamos, jamás fuimos capaces de descalificar la política. Por eso Alfonsín nos valoraba.
Nos valoraba porque teníamos un camino de rectitud, pero además un camino de comprensión de lo que era la naturaleza de los procesos políticos en la Argentina. No buscábamos protagonismos personales, porque no teníamos vanidades personales, y acompañamos desde la lucha y desde abajo. Y nos encontramos como generación con un dirigente político que hasta el día de hoy reivindicamos. Diputado. Pero no lo reivindicamos solamente con las palabras, lo reivindicamos con los gestos y con nuestras decisiones. Él sabrá si acompañaría hoy o no nuestras decisiones. Lo que estoy seguro, señor presidente, es que hoy él no sería parte del partido del odio. Gracias, presidente. Sí, me estaba refiriendo a Alfonsín, efectivamente, y estoy seguro que Alfonsín no sería parte del discurso del odio. Este discurso del odio le ha hecho mucho mal a la Argentina. Muchas de las cosas que nos están ocurriendo hoy tiene que ver con la difusión de ese discurso del odio. Bueno, Tal cual. se llegó al punto de que alguien quiso matar a la vicepresidenta de la Nación. Tal ¿no? cual. ¿Y vos qué sentiste cuando te expulsaron de la UCR? En lo personal, así que, Mirá, ¿qué te pasó? A ver, tuve la sensación de que, en definitiva, yo me iba del radicalismo para seguir siendo radical y alfonsinista. Claro. Si yo hubiera seguido en la sigla de la UCR, hubiera perdido esa esencia. Yo sigo sintiéndome radical y alfonsinista, precisamente porque me fui del radicalismo. ¡Wow! Me encantó esta evolución. ¿Y vos qué crees que, digamos, en qué lugar se van a parar los radicales o los votantes radicales en las próximas elecciones? Están frente a un dilema complicado. Re complicado. Yo lo que estoy viendo es que hay muchos, más que dirigentes, muchos militantes y muchos votantes del radicalismo, y también algún dirigente, bueno, el propio Ricardo Alfonsín, por ejemplo, o Torani, que se resisten a acompañar alternativas de violencia institucional. Porque, Te entiendo. a ver, acá no es que hay 3 candidatos, acá hay 2 proyectos. Uno que pretende salir de la crisis, porque estamos viviendo una crisis, pero desde la violencia institucional, desde el ajuste, y eso lo representan Milei y Burlich. Es decir, el bloque de poder de los grupos económicos más concentrados tiene 2 candidatos, 2 alternativas. Burlich siempre ha sido una mujer que ha estado mucho más cómoda con la violencia que con la democracia, a lo largo de su historial político. Y la otra alternativa es Massa. ¿Massa qué representa? Bueno, el discurso de la unidad nacional, de un gobierno de unidad nacional, de la paz social, de la reconstrucción del pacto democrático, que significa reconstruir la convivencia política y enterrar el discurso del odio, que es el camino que siempre se utilizó para salir de las crisis. Cuando, por ejemplo, nosotros luchábamos para volver a la democracia frente a la dictadura militar, eso lo coronamos con lo que se llamó la multipartidaria, que fue una unión de todos los partidos políticos que se fue sobre el gobierno militar y lo obligó a irse. En la crisis del 2001 se salió también con un acuerdo, en este caso entre Alfonsín y Duhalde, en esa terrible crisis que se vivió en el 2001. Sí. Y Néstor y Cristina hicieron también en su momento una convocatoria plural, amplia, que se denominó la transversalidad o la convergencia, a punto tal de que casi la mitad de los gobernadores radicales se sumaron a esa convocatoria. Tal cual. Y bueno, Cristina fue a la elección por primera vez como candidata a presidenta, llevando a Cobos, que era el gobernador radical de Mendoza, de candidato a vicepresidente. Total. Y eso le dio al kirchnerismo durante muchísimos años la fortaleza para hacer el mejor gobierno que tuvimos en los últimos 40 años, sobre todo en materia de ingresos, de progreso, de desarrollo, de trabajo, de inversiones. Y bueno, hay que seguir el mismo camino. El camino de la violencia institucional no resuelve la crisis, la puede transformar en una crisis aún más grave. Tal cual. Para terminar esta primera entrevista con vos aquí en el estudio de Right Now, ¿querés dejarle al público que nos está mirando algún mensaje? No, y bueno, el mensaje es ese. El mensaje es que tenemos que entender que salir de la crisis que estamos viviendo requiere de un esfuerzo que no es solamente individual, es colectivo. Claro, lo que dijiste al principio. Exacto, es colectivo. Y también cada uno de nosotros debe asumir una responsabilidad.
Yo entiendo que hay mucha gente con bronca, por muchas razones que sería muy complejo explicar. No es solamente la bronca por la crisis económica, es la bronca por lo que tuvimos que atravesar en la pandemia. Sí, muchas en el cosas. mundo se destruyeron 220 millones de puestos de trabajo. En el caso de la gente más joven fue terrible. Porque uno, en definitiva, hasta lo tomó como un descanso. Te quedabas en tu casa leyendo un libro, pero la gente joven necesitaba salir, necesitaba, bueno, lo que las hormonas te demandan en ese momento y en esa etapa de la vida. Y bueno, para ellos también fue una frustración tener que estar encerrados. Hay un montón de factores que explican este voto bronca, pero el voto bronca no conduce a ningún lugar. Hay que buscar un voto positivo, hay que buscar una actitud positiva y hay que hacerse cargo de las responsabilidades. Si vos sos un estudiante universitario y votás a alguien que dice que va a privatizar la educación pública, bueno, tenés que empezar a pensar cómo vas a conseguir al año 3 o 4 millones de pesos para pagarte la universidad. Salvo que creas que eso se lo vas a cargar a tu padre. Un padre que por ahí en esa época también va a perder el laburo porque vamos a volver a políticas de ajuste y lo van a estar echando de aerolíneas o lo van a estar echando de YPF. Digo, no sé si está claro lo que quiero decir. Sí, clarísimo. En la democracia, cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus propios actos. Y me parece que eso es lo que hay que hacer en esta elección. Muchísimas gracias, Leopoldo Moró, por haber venido Right Now. Un placer entrevistarte. Ahora cuando la vea tu hija voy a tener algunas cositas también para charlar con ella en lo que tiene que ver con ustedes y su relación familiar. Así que muchísimas gracias por haber venido aquí a C5N. Nos encontramos el próximo sábado a las 23 aquí en Right Now. Chau. Nos vemos.